Arquitectura romana. Un imperio como el romano, con estructuras políticas y sociales que pervivieron durante siglos, solo pudo consolidarse gracias a un carácter eminentemente práctico. Claro ejemplo de este pragmatismo es el uso masivo del hormigón y del ladrillo, que daban solidez y mayores posibilidades constructivas y que potenciaban con el uso del arco de medio punto, las bóvedas de cañón y de arista y la cúpula. Los paramentos así construidos se cubrían de planchas de mármol, piedra caliza, bronce, mosaico, etc., produciendo el embellecimiento general del edificio a bajo coste. El lema de la arquitectura romana se puede resumir en una máxima atribuida al arquitecto e ingeniero Marco Vitruvio: firmitas, venustas et utilitas, firmeza, belleza y utilidad. De hecho, el carácter utilitario del arte romano lo ha hecho pervivir a lo largo de las centurias hasta nuestros días. Se siguen construyendo puentes al estilo romano, el urbanismo posee un claro sabor romano, e incluso las redes de carreteras suelen ser radiales como las calzadas de Roma. Otra característica importante es su eclecticismo, su mezcla de influencias diversas, desde la griega o helenística a la profunda impronta etrusca. Así, para los templos se usará con preferencia el modelo de dicho pueblo, mientras que en las construcciones civiles se usará generalmente una arquitectura abovedada y el arco de medio punto. Arquitectura civil. La ciudad romana se solía articular con una estructura de plano hipodámico, con dos calles principales, el Cardo y el Decumano, que atravesaban la ciudad de norte a sur y de este a oeste respectivamente, cruzándose en el Foro, centro vital de la ciudad, alrededor del cual se ubicaban los más importantes edificios de la ciudad, tanto administrativos como religiosos, de ocio, etc. Este plano es el reflejo, más que de la influencia griega, de los campamentos militares romanos, cuya estructura recrean. La casa romana, domus, es la típica casa mediterránea. Tenía dos partes bien diferenciadas, una privada, con sus habitaciones alrededor de un patio central porticado y ajardinado, en la que discurría la vida familiar, y otra más noble, a la que se accedía desde la calle y que servía de recepción, dispuesta alrededor del atrio, un patio no demasiado amplio a cielo abierto, con un aljibe o piscina con pluvium, al que vierten las cubiertas de tejas, impluvium. En un lugar privilegiado, presidiendo el atrio, al fondo se encontraba el tablinum, donde estaba el altar de los lares, dioses familiares a los que se rendía culto, y donde los patricios colocaban las imágenes maiorum. Junto a la entrada, a la derecha o la izquierda, se comía en sociedad en el triclinium. Los suelos se pavimentaban con mosaicos y las paredes se pintaban al fresco. En las ciudades se construían insulae, manzanas de varios pisos, y que se alquilaban a los proletari, mientras que los más acaudalados se construían villae en el campo, en el centro de sus grandes haciendas, explotadas por esclavos, de las que nos han quedado numerosos vestigios, entre los que destacan la villa de Carranque en Toledo o la de la Olmeda en Palencia, con sus espectaculares mosaicos. La vida cotidiana se centraba en el foro. El foro era un espacio central, una plaza, cerrado por pórticos y columnatas, en el centro de la ciudad, a veces con exedras donde se solían agrupar, además de los templos principales, los monumentos conmemorativos y los edificios públicos más importantes. Edificios destinados a la diversión y acontecimientos lúdicos y deportivos. Teatros. Eran parecidos a los griegos, aunque totalmente semicirculares, con la orquesta también semicircular reservada a los actores. Tras la orquesta se situaba la escena, con una columnata doble, normalmente con órdenes superpuestos, que servía de fondo a la representación. Por lo corriente, ya no se edificaban sobre la ladera de una montaña, sino sobre arcos y bóvedas que sustentaban el graderío o cavea, con amplias puertas, galerías y pasillos de acceso, con una fachada exterior semicircular adornada con columnatas adosadas al muro y asociadas a arcos de medio punto de órdenes superpuestos, debajo el dórico o el toscano, encima el jónico
y sobre este, si existía un tercer piso, el corintio. Se conservan muchos teatros, como los de Mérida y Sagunto. Anfiteatros. Eran edificios destinados a las luchas de gladiadores o animales, muchas veces a muerte. Los más grandes, como el Anfiteatro Flavio del siglo I de nuestra era, conocido como el Coliseo de Roma, estaban dotados de una serie de pasillos subterráneos bajo el suelo, y algunos preparados incluso para las luchas navales, para lo cual se dotaban de complicados mecanismos de ingeniería. Como su propio nombre indica, eran edificios cuya estructura recuerda a dos teatros adosados uno frente al otro, dibujando su planta un círculo o, más asiduamente, una elipse. Como los teatros, se construían sobre arcos y bóvedas sobre los que se construía el graderío, con amplias puertas, galerías y pasillos de acceso, y se usaba en el exterior la superposición de órdenes en cada piso, algo que tendrá larga tradición en la historia del arte, con las columnas adosadas a la estructura. Circos. Eran edificios habilitados para las carreras de cuadrigas o vigas, auténtico deporte nacional romano, que levantaba grandes pasiones. Quedan importantes restos de circos, como el Circo Máximo de Roma, el de Mérida del siglo I de nuestra era o el de Toledo. El circo romano era un rectángulo alargado, con uno de los extremos en forma de semicírculo, y unos pórticos monumentales en el otro extremo, donde se encontraban las cárceres para los animales. La pista estaba dividida por un muro bajo llamado spina y rodeada por los graderíos. Edificios destinados a comunicaciones, abastecimiento o higiene. Acueductos. Para abastecer de agua las ciudades se construían en hormigón, sillar, sillarejo y ladrillos unidos con argamasa. Se construían sobre grandes arcadas de medio punto superpuestas para salvar enormes distancias, como el de Segovia. Otros dignos de mención son el Pont du Gard en Francia o el Acueducto de los Milagros en Mérida. Cloacas. Son obras fundamentales en las grandes urbes para el saneamiento general y complementan los acueductos. Algunas, como la Cloaca Máxima de Roma, aún se mantienen operativas en algunos tramos. Calzadas. Eran carreteras pavimentadas con adoquines que atravesaban todo el imperio en una red radial con centro en Roma. Se hacían lo más rectilíneas posible, por lo que se construían puentes inmensos, como el de Alcántara, sobre arcos de medio punto, y se movían ingentes cantidades de tierra. La más famosa es la Vía Appia. Murallas. Sobre todo se construyeron en la época tardorromana, a partir del siglo II, para hacer frente a los ataques de los pueblos bárbaros. Se hicieron de todo tipo de materiales, pero lo usual era la técnica del emplectron, dos muros en talud que se rellenaban con tierra pisada o con opus caementicum, argamasa de arena, cal y guijarros. En España, la de Lugo mantiene buena conservación. Mercados. Solían colocarse las tiendas bajo los pórticos del foro, pero no era inusual que las autoridades municipales habilitaran edificios especiales para el tráfico de productos de primera necesidad, llamados propiamente mercados. Termas. Eran edificios para el esparcimiento, el aseo, las relaciones públicas y el deporte. Constaban de estancias frías, templadas y calientes, frigidarium, tepidarium y caldarium respectivamente, junto a un gimnasio y a un vestuario o apoditerium. Se calentaba por medio de una gloria subterránea o hipocaustum. Las más grandes fueron las termas de Caracalla, en Roma, del siglo III, y las de Diocleciano, del siglo IV. Edificios destinados a la administración. Existieron muchos edificios públicos de carácter administrativo, como el Tablinium, especie de archivo, o la Curia, donde se reunía el gobierno de la urbe, pero destacan por su importancia en el futuro las basílicas. Eran edificios destinados a impartir justicia, aunque más adelante, con el auge del cristianismo, se convertirán en templos. Poseen una nave central, flanqueada por dos laterales a menor altura y un transepto. En la cabecera poseen uno o varios ábsides, a veces con casetones,
compartimentos huecos de forma troncopiramidal, generalmente decorados en el intrados. La más impresionante es la Basílica de Magencio, del siglo IV, así como algunas tardorromanas ya cristianas. Arquitectura religiosa y conmemorativa. Los templos romanos eran parecidos a los griegos, pero aquí las columnas no eran sustentantes, sino que estaban adosadas a la estructura, quedando exentas solo en el frontal. Además, el orden dórico se sitúa sobre un podium, pierde las estrías y se estiliza, pasando a denominarse toscano. La estructura de los templos romanos es herencia directa de los etruscos, conservando en algunos casos la celda tripartita de la tríada capitolina: Júpiter, su hermana y esposa Juno y Minerva, asimilada a Atenea. Entre los templos romanos más importantes que se conservan se encuentra el de la Fortuna Viril en Roma y la Maison Carrée en Nimes, ambos del siglo I antes de nuestra era. Existe otra tipología de templo romano, esta vez con planta central circular, a la manera de tolos griego, pero con las columnas adosadas a la estructura, como es habitual en el arte romano. Así son el templo de Vesta en Tívoli o el Panteón de Agripa, del siglo II antes de nuestra era, reconstruido por Adriano varios siglos después. En este caso se le añadió un pórtico presidido por un frontón a la entrada, y se cubrió por una cúpula con el interior cubierto a base de casetones y con un amplio óculo o lucernario en su centro, que ilumina el interior del edificio. Esta fue durante muchos siglos la mayor cúpula jamás construida. Monumentos conmemorativos. Era habitual, tanto durante la República como durante el Imperio, que se erigieran monumentos en honor a un general victorioso, o un emperador, o como recuerdo de un hecho memorable. En un principio estos monumentos eran un claro ejemplo de arquitectura efímera, ya que se desmantelaban cuando acababa la celebración, pero muy pronto se empezaron a construir en piedra y se monumentalizaron. Las tres tipologías más importantes fueron columnas conmemorativas, como la columna de Trajano del siglo II, erigida para conmemorar la conquista de Dacia, que destaca por el novedoso uso del relieve. Por lo general eran mucho más pequeñas y solían coronarse por figuras conmemorativas. Arcos de triunfo, como el arco de Tito del siglo I o el de Constantino del siglo IV. Los arcos de triunfo podían tener un solo vano o tres, con uno central de mayores proporciones, y presentaban las típicas columnas adosadas. Se coronaba con un ático, consistente en un trozo de entablamento con una inscripción conmemorativa, sobre el que se erigía la estatua del homenajeado, generalmente en bronce sobre una cuadriga. Suelen tener relieves y casetones en las enjutas y el intrados, y adornos como roleos, volutas o adornos en espiral, grutescos, motivos caprichosos o animalísticos, vegetales o monstruosos, representados sobre un eje de simetría vertical, clípeos, círculos con el busto de un personaje, y guirnaldas, adornos en forma de colgaduras vegetales, formados por hojas, flores y frutos unidos por cintas. Altares, en honor a las diversas divinidades. Destaca por su monumentalidad e importancia de los relieves que lo cubrían el Ara Pacis de Augusto, en el Renacimiento. En el Renacimiento, los relieves del Ara Pacis se convertirán en todo un catálogo para el repertorio decorativo de los artistas, que copiarán sus guirnaldas, medallones, grutescos, etc.